Ave María Purísima. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nuestra Santa Eucaristía del día de hoy es en acción de gracias a la Santísima Trinidad, María Auxiliadora, San José, San Juan Bosco, Virgen de los Remedios, San Miguel Arcángel, Jesús Misericordioso, San Francisco, San Cayetano, Santa Rita de Casia. Rezamos por el trabajo de José Carlos, Gustavo Adolfo, Margarita, Mariela, Adriana, Cintia, Roberto, Carlos, Oscar, Ricardo, Idalia, Romina, Cristian, Alberto, Marcela, Micaela, Humberto, por la pronta recuperación de Cristina, Carlos Aguilera. Rezamos por la salud física y espiritual. Rafaela, José, Fabricio, Matías, Rosana, Ángel, Idalia, Silvio, Mirta, Víctor, Julia, Narciso, Miriam, Ramón, Anastasia, Bernarda, Viviana, Antonella, Mafaldo, Derlis, Venancia, Julio, Zadkiel, Mailem. Rezamos por el proyecto de Viviana, por las familias Minella Ferreira, familia Fernández, Minella Doldán, Villalba Ortiz, Villalba Ruiz Díaz, Bogado Salinas, Duarte Irala, Cárdenas Benítez, Benítez Candia, Díaz Benítez, Benítez Barrio, Delgado Pinto, Hermosilla Delgado, Collar Lovera. Rezamos por la conversión de Teresa y también rezamos por nuestros hermanos difuntos: Justo Pastor, Brígida, Luciano, Ramón, Dionisio, Petrona, María Josefina, Alfonso Cardú, Trifona, Florencia, Sixto, Valentín, Santiago, Crispín, Florentina, Hugo, Don Francisco, Lorena, Asunción, Carlos, José Elías, María Secundina, Eusebio, Jorge Blas, Derlis, Eleuteria, Pedro Emiliano, Elamirio, María Justa, Francisco, Sonia, Juan Carlos, Constantino, Christopher, Rufino, María Atanasia, Evaristo, Isabel, Santiago, Florencio, Victoria, Javier, Virilo, Amelia, Catalina, Inocencio, Secundino, Victorino, Germán, Santiago, Pedro, Juana, Juvencia, Matías, Víctor, Mario, Carlos, José, Juan, Eduardo, Cristina, Josefina, Estela, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía, unidos en comunión con el sucesor de Pedro y con todos los bautizados alrededor del mundo. Iniciemos esta santa celebración de pie y cantando. Viva María Auxiliadora, viva San Josafat y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Hoy estamos celebrando la fiesta de este obispo y mártir que se llama Josafat. ¿Cómo se llama? Josafat. Bueno, así es que vamos a pedir también por su intercesión, que fue capaz de dar su vida por Cristo. Por eso siempre usamos el rojo, que significa la sangre, el martirio, entregar su vida por Dios y por sus hermanos.
Y vamos a saludar un poco a algunas personas, porque ustedes saben que Ñande Yarañe siempre transmitiendo vivo y en directo. Aquí ya todos conocen la comunidad de María Auxiliadora de Mbaxió, Lambaré, porque siempre solemos estar aquí. Y hay gente que nos está mirando desde San Pedro Lima, imagínense, allá lejos. Es un lugar por donde yo suelo pasar también, o solía pasar, ¿verdad? Pues como para ir a Concepción teníamos que tomar la ruta 3, incluso nos quedábamos por el camino, en Clausura, ahí cerca está el río, ¿verdad? Bueno, Jejuí, y así sucesivamente. Bueno, son historias de nuestra vida. Ahí está la señora Teresa Espínola, que nos ve y está rezando con nosotros, del barrio San Vicente. Edelcia Deis, también ella que está mirándonos y rezando con nosotros. Incluso de San Estanislao, un poquitito más hacia aquí, Santa Nina, ¿verdad? Entonces ahí también nos quedamos en la clausura y eso. Bueno, Benicia Núñez, entonces está rezando con nosotros y ellos con nosotros. Bueno, y vamos a pedir especialmente hoy por la salud de Rafaela y por la salud también de Cristina. Ellos también piden oraciones para que se puedan curar. Y quiero recordar especialmente también por la salud del doctor Seifar, Eugenio Seifar, que se operó de la rodilla. Después en estos días también le van a seguir haciendo algunas curaciones. Rezamos por sus intenciones y por su propia recuperación. También está internado en este momento. Y él es también un gran colaborador de Ñande Yarañe, para que podamos seguir, ¿verdad?, transmitiendo. Necesitamos siempre el apoyo, pero no solo el apoyo espiritual, y ponavea, pero necesitamos también el apoyo económico. La gente también tiene que ayudar porque si no, no podemos seguir adelante. Todo se paga, todo se compra hoy en día. Y también queremos rezar especialmente hoy por el alma de una señora que murió a los 97 años, la señora Esther. Ella es concepcionera y yo tuve la dicha porque su hija, la doctora, que es odontóloga, la doctora Nidia, siempre me llamaba para ir a visitarle a su mamá y hasta los 97 años le llevábamos siempre la unción de los enfermos y también la comunión que recibía. Ellos son de Concepción, son de Mivalle. Por eso hoy tenía que cumplir 99 años. Hace 2 años que falleció. También rezamos entonces y agradecemos a la doctora Nidia siempre su trabajo, también a favor de Ñande Yarañe y el eterno descanso de su mamá, Esther. Vamos a comenzar nuestra Eucaristía, pero con mucho entusiasmo, y vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, reaviva en tu iglesia el espíritu que impulsó a San Josafat a dar la vida por sus fieles
para que por su intercesión, fortalecidos por el mismo Espíritu, no temamos dar la vida por nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con fe y dejémonos renovar por la palabra que edifica nuestra vida como comunidad santa del Señor. Lectura del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y comprendan. Aprendan, jueces de los confines de la tierra. Presten atención los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones, porque el Señor les ha dado el dominio y el poder lo han recibido del Altísimo. Él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios, ya que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud, ni han respetado la ley, ni han obrado según la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba. Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él hizo al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados. A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la sabiduría y no incurran en falta, porque los que observan santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su defensa. Deseen entonces mis palabras, búsquenlas ardientemente, y serán instruidos. Palabra de Dios. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Defiendan al desválido y al huérfano. Hagan justicia al oprimido y al pobre. Libren al débil y al indigente. Rescátenlos del poder de los impíos. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Yo había pensado, ustedes son dioses, todos son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier hombre, caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, una breve reflexión. Primero, que estamos ya casi concluyendo nuestro ciclo litúrgico. Estamos en este 32 ya, Domingo 32 del tiempo ordinario. Este domingo próximo
16 va a ser ya el 33. Y después el otro domingo ya va a ser el final de todo, que es Cristo Rey. Cristo Rey para nosotros quiere decir llegar al cielo, llegar a nuestro objetivo. Moto la ñande lleva tañe, va la ya usea, va la ya bota, maya yula misa jave, mala ña llevo cristiano, maya llevo bautizar, mala ña comulgar, maya ña confesar, ¿verdad? Todo eso uno tiene que hacer esa pregunta. Y justamente el Señor hoy a través de su palabra nos invita a hacer un poco una reflexión. Este es del libro de la sabiduría. Pero cuando hablamos de la sabiduría, estamos hablando de eguapuja de calcula, o vea que dice la sabiduría. Aranducate, guapu bebe mañana, hendú, ella, va ebala ella po acuemba, ella para ella po curira, ella lleva. Y entonces, desde ahí decir y sacar una síntesis. Están ahí poná lleva peñan de Yara durante este año 2025, ya mañana pues no ocurrió en el 2024, lleva al final, con el adviento del año pasado, a ver ya hubo Guataco 2025, con año para allí, estamos hablando de año litúrgico. Y así entonces evaluamos y miramos. Pero el Señor nos pide y nos dice, pero después voy a calcular, voy a decir, mañana con sabiduría, ese es el sabio. El sabio es el que es capaz de mirar, evaluar y decir esto es lo bueno o esto es lo malo. Es el que tiene la capacidad de discernimiento, o sea, hoy por una ñacá, hoy por una inteligencia. Porque la inteligencia es justamente para eso, queridos hermanos, para que podamos discernir y dice, porque después desde ahí entonces vamos a utilizar y vamos a ser libres para tomar decisiones. Porque la Yeicuar iré mantener la miponada, la mivaía, UPP mantengo ñande, ya decidida. La decisión es nuestra, queridos hermanos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros indica el camino que va a seguir. Dios te muestra, Dios te da, te regala su gracia, me va a entender. Pero de ya Deuteronomio 30:15, va a de bebé. De yo te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal. El bien y el mal. Apego de la llevarecoa siempre pe ñande netame, llevarecoa ñande comunidad, llevarecoa ñande familia, llevarecoa ñande trabajo, en todas partes donde nos vamos. Ñande capilla, llevarecoa. Llevarecoa y ponada, llevarecoa y le iba. Llevarecoa y le iba. Pero hay que hacer el discernimiento. Upea ya es la sabiduría. Y estamos leyendo este libro de la sabiduría y justamente estamos leyendo al final del ciclo litúrgico, al final del año litúrgico. 3 domingos de más, pero para el año. Pues llegamos a la 2026 con Adviento. Y entonces, este libro nos dice, y nos llama a todos nosotros, dice, ustedes son reyes verdaderamente. ¿Cierto, Cupea? Todos nosotros somos reyes, queridos hermanos, reinamos sobre esta tierra. Todos nosotros tenemos cualidades impresionantes, riquezas personales impresionantes, peñan de yaramante o mea cueñande. Ñanderuru pibe, ñandesiru pibe, ayepa o me ñande ojo de cuavo de corazón. Pero, claro, escuchen y comprendan. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Dice, presten atención ustedes que tienen el dominio. Ciertamente que aquí el autor sagrado está hablando también a todos los que tienen un poder específico, fáctico se dice, de hecho, un poder de hecho, ¿verdad? Pero todos al final de cuentas ejercemos siempre un poder. Penderoga, vendéis la o depende de vaya a hasta pende familia. Vaya vamos a cuata la de mebecuera. Levanten la mano todos los que tienen hijos y tienen familia, que ya se cansaron y todos. Esa la gran mayoría. Ande digo la de la llego tiene una hija, ¿verdad? ¿Y qué más? Adopio tiene, 2 hijas. 2 mujeres son las adopio. A Petení me sienta ese, tenemos hijo y bebe otro. Petení me la esa. Está otro lado. Falleció. Ya. Y luego se vamos a sacarse al cielo vaina. Bueno, entonces, pero yo le iba a preguntar y le pregunto, ¿verdad? A todos ustedes que tienen hijos, la vendeme y cuera pio nace más, ¡pum! Tu chamo y caco, o nacemos hoy bebé de 15, 20 años, pese más pio nace. No es así. De yangu ya y de in la uga bebé, pecha mí.
Ni esa ni gato, oye, esa peado, peme. Hacema gato. Pues tao, pues tambao ya señatela, ya han de ser ella. Imagínense. Pero miren, queridos hermanos, cómo después, ¿verdad? Esa gracia de Dios ya desarrollada, ya. Interesante, el misterio y el milagro de la vida que Dios nos ha dado. Y nos ha dado por medio de quién y de ustedes, de los padres, ¿verdad? Y así vamos adelante. Pero, dice, ustedes son los reyes y ustedes tienen el dominio. ¿En qué sentido tenemos el dominio? Porque nosotros somos los responsables de educarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y quien sea. Ya tengo la yarecoa, el poder fáctico ya, de hecho. Entonces, nos está llamando por una parte, dice, presten atención ustedes que dominan. Y claro, tenemos un dominio. Y esto se aplica también a los poderosos, se le aplica al presidente de la República, se aplica al ministro, se aplica a un empresario, se aplica al papa, se aplica al obispo, se aplica al sacerdote. El que tiene también un poder de cierta manera porque tiene una responsabilidad sobre la comunidad. A Peña de Morague, y presten atención ustedes que dominan las multitudes, ¿y cierto? Muchas veces tenemos que estar frente a la multitud, tenemos que hablarle a la multitud, tenemos que hablarle a las familias, tenemos que hablarle a los jóvenes, en fin, cada uno en ese lugar donde se encuentra, pero cada uno ya le con un cierto poder. A ver, diga tú y la ishe, da de coi, va de da de coi ni vete y poder. Es mentira eso. Todos tenemos. Comenzándolo por nuestra casa, como ya le dije, papá, mamá tienen un gran poder y el poder más grande que podemos tener es justamente el poder en la familia. Ser papá y ser mamá es el poder más grande. Porque en tus manos está la educación verdaderamente de tus hijos. Va ese bandé monga cuata, vende en buicuera. Vender a cuera, vender a yicuera a un peso cacuata. De acuerdo. Bueno, y por eso dice Peñatén por aquí. Y ustedes, dice, están orgullosos. Ustedes están orgullosos. Peña orgullece eso. Esto es mío mandago. O mandase hoy. Y vete no debe hoy hacer la mandada aves a oír y está orgulloso. Oye, pues ahí vamos a ver las viapos, pero lo mismo es está orgulloso porque se ave la mandada. Se ave, se. Bueno, ustedes que están orgullosos, pero atención. Es el Señor el que les ha dado el dominio. Muy bien. Esto es el Señor el que les ha dado el dominio, porque todos tenemos esa capacidad ya esa huella y del discernimiento, de entender lo que está bien y lo que está mal. Ese poder ustedes lo han recibido del Altísimo. Por lo tanto, y pon a la gente, reciba y tepe gracias, recibe, pero Él examinará cómo ustedes ejercieron ese poder. A que vea. UPB ya arriba y te vaya peñanet, te vaya ya arriba. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos va a pedir cuenta de ese poder que puso en nuestras manos. Así que, queridos hermanos, la primera responsabilidad y el primer poder, dijimos ya, es el poder en la familia, papá, mamá. No solo los que estamos aquí, sino que todos los más 350.000 personas que en este momento están rezando con nosotros la misa en toda parte del Paraguay. Todo lo que estamos entonces rezando y escuchando esta palabra de Dios, lleva este poder para poder también nosotros llevar adelante este mundo, la construcción del reino de Dios. Que es nuestra nación, nuestro país, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros grupos, nuestras fábricas, nuestras empresas, en fin, allí donde estamos. Tenemos la responsabilidad fáctica de hacer algo lindo, algo nuevo, ofrecer. Pero ahora viene la segunda parte, va para la segunda parte. Ustedes, siendo ministros del reino, sin embargo, ponan mi tira y mitas de ñande. Ponan mi tirada. Él ponan mi tirada. No han gobernado con rectitud. Que vea. La bella popona y la benemia no han gobernado con rectitud. Vamos a evaluar un poco. Pues yo pero voy a correr allá esa y algún familia cuera miau
doy cuavima vaya boda la itaíra ni de tayira ni lo que sea. Amba erebe. Porque entonces ve la misa ave, doña confesa se veima, ya doña bota vende, hoy cope chapechante. Hoy con la famoso amor libre, allá. Ojo, hoy con la chico ni pea amor. No, nosotros ya somos grandes, podemos hacer lo que queremos. A ver, huyende. ¿Cuántas de esas situaciones nosotros tenemos aquí en Paraguay? Entonces quiere decir que, hey, por años de ella de Yarabe. Jani, entonces la ñaña chancho rengo te. Ay, ¿qué es lo que dice usted, padre? No, dice nada, hey, poname. No han gobernado con rectitud, ella de Yara. No han gobernado con rectitud. Apea. Se ha votado ahí peca acupé pero oye con aba porque después anduve con aveña de bueno una buena cantidad. Le ha pasado al monseñor Ricardo Valenzuela justamente me dijo, esa vez que me fui acá a Cupé, ¿verdad? Él me dijo, aquí va a ir más de 4 millones de personas o esa comisa de cada Cupé, dice. O vea que la está ahí por 60 días, güey. Porque te digo y lo esa güey, se sintieron aludidos. Y se sintieron tocados por algunas cosas. Pero parece que algo dije. Tengo que hacer en grabación, pero dice que así es las cosas. Más de 4 millones de ellos se sabe misa de los domingos de cada cupé. Ahí poná pea. Pero aquí, por eso digo, usted ve la con ala ya, entonces ya es poná hoy. Ustedes no han gobernado con rectitud. A venga tú ya aplicás a todos, incluso a los partidos políticos, ya aplicáis y recuerda. Da el año de familia no venden, da el año de iglesia no venden la ñañeta y na con ambas. Ustedes no han gobernado con rectitud, da pella poponay, peta pepe ya pona. Ni han respetado la ley. ¡Ay, Jesús se dio! No han respetado la ley. Y hace pero oíron que parece que estaban los jueces y no sé quiénes estaban ese día ahí en Cacope. Pero, moscointe, oigo ya se lo haya, que mi otro, si te he visto, no me acuerdo. Pero, tú ya se dice, tenés pedido el sign, porque se llama que tú la ibosiga. Ni me saben hoy. Ni han respetado la ley. No han respetado la ley. Queridos hermanos, la Torá, en hebreo, quiere decir justamente la ley de Dios. La ley del hombre, la ley de la humanidad. La pea ñandena ya respeta y no picón va, ella ya respeta beta. La ñandena ya respeta y no pea la famoso temor de Dios. La anda ya respeta y no veñan de yara pico outante hoy, ya yucatante hoy la Caín y Abel. Porque después del pecado, de la falta de respeto a Dios, si come de este fruto, acuerdan no pena y veñan de ya, o ya pues, va a ver la ñan de yara ella se, naciente de esa. No comas de ese fruto, ella. Aún ve la tentación, la voy a ir a tu veo que de upea. De hoy cotan de autosuficiente, y cotan de acane, hoy cotan de otro Dios íntimo, hoy cotan de. Y después viene capítulo 4, justamente que es el problema Caín y Abel. Va a ir, porque nadie respetáis la ley, nadie respetáis veñan de yara. Apega tú o humaga tú el diluvio universal, capítulo 6 del Génesis. Porque ya respetáis ni la naturaleza. Ni hay que timbar cuanto ya deforesta España, ya por la lleva, ya mongue a cuanto. Y claro que después la misma naturaleza, la misma creación se nos viene encima. Porque ya de hoy la ya respetáis. Bueno, esta es la segunda partecita de este libro de la cabecita, del pensar, de la sabiduría. Eguapuja de calcular. No han respetado la ley. No han obrado de. Ay, Jesús mío y Dios mío, manaico eres coa. No han obrado según la voluntad de Dios. Ni entendéis, baebe. Ni entendéis, venían de Yara y Andé. No han respetado la voluntad de Dios. Y por eso que a la gente, ¿verdad? Muchas veces no queremos hacer catecismo, de ya sé, y entonces la por la hayan de catecismo, la hayan de misa, me anda ya así. ¿Entienden? Y sin embargo, justamente para poder respetar la voluntad de Dios, y ahí viene, queridos hermanos, lastimosamente las consecuencias. Dios no está así. Dios no está como un policía, o mañana bebe y nada, como pun de pito, que vea,
offside, penal, no. Ñande ya no es bella. Ñande ya no me vamos a añadir las leyes y la capacidad para que nosotros obremos en concordancia justamente con nuestra propia creación, como decía la primera partecita. Y entonces dice, por lo tanto, caerá sobre ustedes una forma terrible y repentina, un juicio inexorable. Vaya, vea que dicen a las consecuencias, queridos hermanos. Si nosotros comenzamos a robar, claro que después las consecuencias son catastróficas. Si le robamos a la educación, entonces ya le cota gente tabú, esa es la consecuencia. No hace falta que Dios nos castigue y nos haga ignorantes. No, Dios no te castiga ni te hace ignorantes. Somos nosotros quienes nos castigamos porque, dice, no han respetado la ley, no han respetado la voluntad de Dios. Da pella, pois amigo, pe Biblia, vejeía. Bueno, ve la segunda parte. Nos echa en cara. Tercera parte. Al pequeño por piedad se le perdona. Tercera parte. Va ahí se vea. Quiere decir que ante esta situación, ante esta problemática del pecado, da pellapoira de la pellapoana, pero sin embargo el Señor es misericordioso y te perdona. ¿Sí qué cosa? Justamente si uno, ¿qué hace? Retrocede de su pecado. Es decir, ya no convertido. A operar con la sabiduría, ya voy a calcular, ya mañana, ya esa ya de yara, acepto, me doy cuenta de que hice mal mi camino. Y por eso me comprometo y quiero hacer bien las cosas. Entonces, el Señor entonces dice, Él hizo al pequeño y al grande. Y cuida de todos por igual. Pero los poderosos serán severamente examinados. ¿Por qué? Porque tienen mayor responsabilidad. Entonces cada uno tiene que mirar qué es lo que Dios nos ha dado, porque el Señor nos va a pedir cuentas de acuerdo a lo que nos ha dado, la responsabilidad que nos ha dado. A mí me va a pedir cuenta de País Víctor Luis Cabaña, de país. Entonces yo ya, batecoa. Ya puedo ver, ya puedo de país, de PA. De familia, de Mendagui. De Mendagui, cuña cara indigui, PA de familia. Batecoa de Millecondi. Y como nada, estaba en Bosufila de Millecondi, porque de Caún, de Yapún, de Infiel, etc. Batecoa, la de familia, la de Rogapube, con tus hijos. Y como nada, ya como nada, o tuya papá y porque ñepia ya apoyo que gente de valor, etcétera, etcétera. Te va a examinar de acuerdo a eso que te ha dado a vos y cada uno es diferente. Así es que ya te preparar. Y por último, queridos hermanos, termina la cuarta parte y dice, por lo tanto, yo me dirijo a ustedes les envío mi palabra, para que ustedes aprendan la sabiduría. Por eso que estamos pues concluyendo nuestro año litúrgico, evaluar. Ahora, por ejemplo, yo suelo visitar así a algunos empresarios o amigos por ahí y hablamos así, ¿verdad? Y ahora, padre, estamos evaluando cómo nos fue el año 2025 y estamos proyectando. El que se va ahí la han de pedido, la repotado, la auspicio para el año de Yañe. Cuando se ya presentamos, lo aceptamos para el año que viene. Proyecto, presupuesto para el año que viene. Pero, cuando evaluar, ojo pona borera, ahí está. Por eso dicen, estas palabras de Yara, ahora yo me dirijo a usted para que usted pueda calcular, evaluar, mañana, ojo pona y corera. Te contas ahí la ojo pona interiva, y por lo tanto vamos, no incurran más para no incurrir más en falta, ¿viste? Por no que la vela iba ahí, porque los que observan santamente las santas leyes, es decir, el que pone ahí, hace un lindo proyecto positivo, serán reconocidos como santos. Hay que ver, vamos a ser reconocidos como santos por Dios. Y los que se dejan instruir
por las leyes de Dios, porque hacemos las leyes del Señor, también en ellas encontrarán su defensa, en la ley de Dios. Y termina, queridos hermanos, y este es el sello final, el caracol y la florcita que pone Dios, que nos habla. Por lo tanto, queridos hermanos, deseen, PGK, PJU, la señé, PJU, PGK, la señé, PLE, Peña instruí, Peña por la catecismo, Peña Eva la llorera. Búsquenlas ardientemente y entonces serán instruidos. Queridos hermanos, yo no sé, más claro que esto, es solo el agua. Más claro que esto. Yo no sé en qué es lo que esto es tan difícil. Después la difícil es ella. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia hoy que estamos celebrando esta Eucaristía, que ya estamos muy cerca a finalizar este año 2025. Y por lo tanto tenemos que esforzarnos y tenemos que buscar entonces más que nunca la palabra del Señor, que nos instruya por sus senderos y nos lleve a la felicidad. Que así sea. Y viva María Auxiliadora. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar en este momento nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia, para que unida en la fe y en la esperanza, sea siempre signo visible de la presencia de Dios entre los hombres, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa León y todos los pastores del pueblo de Dios, para que guíen y edifiquen la Iglesia, como verdadera casa de oración y comunión, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que trabajen con honestidad y justicia, promoviendo el bien común y la dignidad de todas las personas, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes se han alejado de la Iglesia, para que encuentren en nuestras comunidades un hogar acogedor, donde el amor de Cristo renueve sus corazones, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que fieles a nuestro bautismo, demos testimonio de fe como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros hermanos difuntos, que en vida fueron piedras vivas en la Iglesia de Cristo, para que el Señor los reciba en su santa morada eterna, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y vamos a rezar por la salud de Rafaela, también por la salud de Cristina, también por nuestros hermanos que pidieron oraciones y que nos están siguiendo en este momento a través de Ñan de Yarañe, el doctor Seifar, también por el eterno descanso de Esther, y vamos a pedir por todos nuestros hermanos que nos están acompañando a través de los medios de comunicación. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos al Señor los dones de pan y vino, que este altar, signo de Cristo y centro de nuestra asamblea, acoja nuestras ofrendas como expresión de una iglesia viva, edificada en la fe y unida en el amor. De pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para
su santa iglesia. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y confírmanos en la fe que San Josafat atestiguó con su sangre por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Josafat, obispo y mártir, derramada como la de Cristo en la cruz, para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad. Y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te recuerdes de tu hija Esther, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte con Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección.
admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús es el pan vivo bajado del cielo, que al recibir este santo sacramento nos demos transformar en templo santo donde Él habita. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén.
alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándeme ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Antes que nada, darle gracias a Dios por esta hermosa Eucaristía que tuvimos, acompañada acá con el Padre Víctor Cabañas. Muchísimas gracias, Paí, por acompañarnos siempre. Saludar también a toda la teleaudiencia de Ñande Yarañe que nos está acompañando en este momento. Y también una vez más, así como estaba diciendo el Paí, tener un canal así tiene su costo, entonces también estamos abiertos para todos aquellos que quieran colaborar con el canal para poder seguir en esta evangelización a través de las redes. Avisos. El 30 de noviembre se llevará a cabo la peregrinación de nuestra parroquia a la catedral. Estamos todos invitados a participar como comunidad. Tendremos un colectivo disponible para el traslado y tienen que anotarse con anticipación con la señora Eloísa. El costo es de 10.000 guaraníes. Tendremos una remera identificatorio cuyo costo será de 45.000 guaraníes. Se recibe pedido hasta el 20 de noviembre. Mañana jueves 13 de noviembre se llevará a cabo la charla de formación para ganar la indulgencia plenaria. Estamos todos invitados a participar en la parroquia al término de la misa. El tema es ¿cómo ganar indulgencia plenaria? Guiada por los heraldos del Evangelio. El domingo 16 de noviembre de nuestra misa va a ser a las 8 horas. Y una vez más, te agradecemos, Paí, porque siempre nos acompañas. Que la Virgen María Auxiliadora interceda siempre por tu ministerio para poder seguir peregrinando en este difícil caminar. Muchísimas gracias. Vamos a concluir nuestra Eucaristía agradeciendo al Señor con esta oración final. Después también al final vamos a imponer el aceite para las personas que quieran por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Y como siempre también, como ya dijo aquí recién, tenemos nuestra alcancía Ñande Yañe. Es la forma como nosotros mantenemos y seguimos evangelizando por los medios de comunicación. Oración final. Padre, la participación en esta mesa celestial nos obtenga el espíritu de fortaleza y de paz, para que siguiendo el ejemplo de San Josafat, entreguemos generosamente nuestra vida por el honor y la unidad de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes, que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Gracias. Y viva María Auxiliadora. ¡Viva! Y viva San Josafat. ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor.